Bienvenidos a nuestro canal Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 10 de agosto del 2022 y estos son nuestros titulares. El Vaticano ha anunciado que el Papa viajará a Kazajistán en septiembre para participar en un congreso de religiones del mundo. El dictador Daniel Ortega, de Nicaragua, ha ordenado el cierre de emisoras católicas y ha amenazado a un obispo, que ha tenido que salir a la calle con el Santísimo. El cardenal Onayekan, de Nigeria, ha invitado a los cristianos a defenderse y no permanecer pasivos mientras son atacados por los musulmanes. Un grupo de laicos italianos ha escrito a los obispos alemanes, pidiéndoles que no sigan adelante con el camino sinodal, porque provocará un cisma. Un obispo chino ha exigido a sus sacerdotes que sean fieles al Partido Comunista, con la amenaza de prohibirles celebrar la misa si no lo hacen. El Papa viajará a Kazajistán para participar en un encuentro de líderes religiosos de todo el mundo. Será del 13 al 15 de septiembre. Tal como anunció la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco realizará su viaje apostólico a Kazajistán del 13 al 15 de septiembre. Durante esta visita el Papa tendrá 5 intervenciones, de las cuales 4 serán discursos y 1 homilía. Partirá a las 7 am desde el aeropuerto de Fiumicino hacia Nur Sultán, a donde llegará a las 17:45 hora local. Posteriormente, a las 18:30 horas, se realizará la ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial de Nur Sultán. Enseguida, a las 18:45 horas, el pontífice realizará su visita de cortesía al presidente de la República. El Santo Padre pronunciará su primer discurso en la sala de conciertos Kazakh, durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático a las 19:30 horas. Al día siguiente, miércoles 14 de septiembre, el Papa Francisco iniciará sus actividades públicas a las 10 de la mañana, con su participación en la oración silenciosa de los líderes religiosos y la apertura de la sesión plenaria del séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, en el Palacio de la Paz y de la Reconciliación. Aquí pronunciará su segundo discurso. Alrededor del mediodía, el Santo Padre sostendrá encuentros privados con algunos líderes religiosos, en el Palacio de la Paz y de la Reconciliación. No es segura aún la asistencia del Patriarca de Moscú, con el que desea reunirse para hablar de la paz en Ucrania. Por la tarde, a las 16:45 horas, el pontífice presidirá la celebración de la Santa Misa en la Plaza de la Exposición, donde pronunciará su homilía. Mientras que el jueves 15 de septiembre a las 9 de la mañana, el Papa Francisco se reunirá de forma privada con los miembros de la Compañía de Jesús en la Nunciatura Apostólica. Posteriormente, a las 10:30 horas, en la Catedral Madre de Dios del Perpetuo Socorro, el Santo Padre se encontrará con los obispos y agentes pastorales. A ellos les dirigirá su tercer discurso. Por la tarde, a las 15 horas, se dará lectura a la declaración final y conclusiones del Congreso en el Palacio de la Paz y de la Reconciliación. Aquí el pontífice pronunciará su último discurso. Al concluir este evento, el Papa Francisco se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Nur Sultán, donde tendrá lugar la ceremonia de despedida a las 16:15 horas. El Papa llegará a Roma al día siguiente. El dictador nicaragüense Daniel Ortega ha ordenado el cierre de varias emisoras de radio católicas y ha amenazado a un obispo. Por orden del dictador Daniel Ortega, la emisora de la Iglesia en Matagalpa ha sido cerrada. También lo fueron Radio Católica de Cebaco, Radio Nuestra Señora de Lourdes, La Dalía, Radio Aliens de San Dionisio, Radio Monte Carmelo de Río Blanco,
Radio San José de Matiaguas y Radio Santa Lucía de Ciudad Darío. En el comunicado de la diócesis de Matagalpa, su obispo, Monseñor Rolando Álvarez, invitó al pueblo de Dios a seguir doblando rodillas. El próximo jueves, día del Santo Cura de Ars, orando por la protección y santificación de los sacerdotes, y el viernes 5 de agosto, día de ayuno y oración, porque la oración salvará a Nicaragua. Precisamente, ese día la sede del obispado donde reside Monseñor Álvarez fue rodeada por la policía, para impedir el acceso de los fieles al acto. Ante la protesta del obispo, el jefe de la Policía Departamental de Matagalpa, Sergio Gutiérrez, pidió al jerarca que cooperara y renunciara a celebrar la misa. Los que no cooperan son la policía, porque no dejan entrar a los sacerdotes, al coro, a los seminaristas, a los muchachos que van a transmitir mi momento de oración eucarística, de pastoreo, comunión y oración, le respondió el obispo. Para mostrar su determinación, Monseñor Álvarez salió a la calle con el Santísimo expuesto en la custodia y se enfrentó con la policía. Tras una hora, la policía aceptó que ingresaran a la parroquia 2 sacerdotes, y así el obispo pudo celebrar la Eucaristía sin feligreses, aunque transmitida en directo a través de las redes sociales. El cardenal nigeriano Onayekan ha pedido a los cristianos que abandonen su pasividad ante los ataques que reciben y que se organicen para defenderse. El arzobispo emérito de Abuja, cardenal Onayekan, aprovechó su presencia en la asamblea plenaria de las conferencias episcopales de África y Madagascar para advertir de la situación que se vive en Nigeria. El cardenal asegura que hay una gran inseguridad en todo el país, cada día matan a gente, los bandidos y los terroristas parecen tener vía libre, no sabemos dónde están las fuerzas de seguridad. Y añadió, la situación de seguridad en Nigeria se nos está yendo de las manos. Nadie está a salvo, no solo los cristianos. El purpurado indica que tanto cristianos como musulmanes son víctimas de la violencia penetrada por criminales. Desde 2009, cuando surgió Boko Haram, uno de los mayores grupos islamistas de África, con el objetivo de convertir el país en un Estado islámico, Nigeria ha sufrido continuos ataques terroristas tanto contra grupos religiosos y políticos, así como contra grupos civiles. La situación se ha complicado aún más por la implantación de pastores fulani, de mayoría musulmana, también conocidos como milicia fulani, que a menudo se han enfrentado a los agricultores cristianos. Así lo confirmó el arzobispo emérito de Abuja. Mi respuesta es que los cristianos deben seguir siendo firmemente cristianos y saber ser fieles a su religión. Debemos empezar a trabajar en los medios para defendernos de los delincuentes. Nuestra religión no dice que debamos sentarnos y dejarnos matar. Tenemos todo el derecho a defendernos. Una muestra de la incertidumbre que el camino sinodal de la Iglesia en Alemania está provocando es la carta de un grupo de seglares italianos al obispo Batzingen. La carta llevaba la fecha del 30 de julio de este año y ha sido firmada hasta ahora por fieles exclusivamente seglares de la región del norte de Italia. El promotor del recurso es un abogado llamado Giuseppe Sola, de Milán. Los firmantes se preocupan por la unidad de la Iglesia, advierten del peligro de adaptarse al espíritu de los tiempos y llaman al camino sinodal alemán a confesar sin vergüenza a Jesucristo, que es la única garantía de vivir una vida nueva. El motivo del llamamiento, dice en la introducción del texto, es la tibia respuesta del Presidium del Camino Sinodal a la declaración de la Santa Sede el 21 de julio, en la que el Vaticano había advertido contra la imposición de los fieles nuevas estructuras y doctrinas que violarán la unidad eclesial universal. Por su parte, el cardenal Miller ha vuelto a intervenir a propósito del sínodo alemán, refiriéndose a la declaración de la Santa Sede en la que se advertía el riesgo de cisma. Roma ha reaccionado tarde, pero quizás no demasiado, dice Miller, ante las maquinaciones anticatólicas de la herejía sinodal alemana que se oponen diamétricamente a la enseñanza católica sobre la revelación y la obediencia de la fe, sobre la constitución jerárquico-sacramental de la Iglesia y sobre la dignidad del matrimonio y la familia.
La sumisión al gobierno chino de algunos obispos ha llegado al extremo de que uno de ellos ha exigido a los sacerdotes fidelidad al Partido Comunista. El 15 de julio, el obispo de Boadín, Monseñor Francis An Sushin, publicó una carta pastoral sobre el registro civil del clero en la diócesis de Boadín. Su texto es muy claro. Todos los sacerdotes deben registrarse ante las autoridades o no podrán administrar sacramentos. En la carta, el obispo informa que más de 30 sacerdotes han concelebrado con él en los últimos meses, y cita el Acuerdo Sino-Vaticano de 2018, la Guía Pastoral sobre el Registro Civil del Clero en China, junio de 2019, y otras declaraciones papales para animar a todo el clero a registrarse oficialmente y a todos los fieles de la diócesis a aceptar al clero registrado para fomentar la unidad de la diócesis. Y amenazó: de lo contrario, se procederá a la suspensión de los sacramentos. Además, subrayó que los privilegios especiales concedidos por la Santa Sede en junio de 1978 a los clérigos no registrados habían sido suprimidos, por lo que las autoridades civiles tratarán a los infractores de acuerdo con la ley y los reglamentos. Algunos sacerdotes sufrieron una crisis nerviosa después de firmar la obediencia al Partido Comunista. Otros se arrepintieron y luego se sintieron muy apenados. Otros sacerdotes, tras hacerse oficiales, fueron rechazados por sus propios feligreses y tuvieron que volver a casa y aislarse. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a recordar la figura del escritor inglés Chesterton en el centenario de su conversión al catolicismo. La semana pasada, el día 30 de julio, se cumplieron 100 años de la entrada en la Iglesia Católica de Chesterton. Chesterton, por desgracia, sigue siendo un desconocido para la inmensa mayoría de los católicos. Para otros, sin embargo, entre los que me incluyo, no es solo el rey de las paradojas, el autor de frases que te hacen pensar y a veces reír, o de libros geniales con los que pasar un rato entretenido, como las novelas que tienen al padre Brown como protagonista. Chesterton, para muchos, repito, y desde luego para mí, es un padre espiritual. Y es un padre espiritual que me ayuda a vivir como católico en una época como esta, en la cual muchos dentro de la Iglesia Católica están empeñados en seguir llamándose católicos y seguir perteneciendo a una iglesia que quieren que se llame católica, pero que a la vez están intentando que deje de ser católica. Quieren ser católicos en la Iglesia Católica sin que la Iglesia sea católica. Esta es una paradoja y desde luego es lo que estamos viviendo, y Chesterton me ayuda muchísimo a ello. Voy a leer algunas de las cosas que tengo escritas porque son muchas las frases, aunque no todas desde luego, las que quiero citar. Solo para enumerar las frases de Chesterton que me han hecho pensar, rezar e incluso avergonzarme de mí mismo, necesitaría muchas horas. Lo mismo me pasa con los libros de él que he leído. No sé si serán todos, pero desde luego son todos los que he encontrado, y son muchos, aunque en ninguno he hallado más sabiduría que en su autobiografía. Es en ese libro sobre todo donde lo descubrí como mi maestro espiritual, especialmente en lo que se refiere a la virtud que considero más excelsa y necesaria, después naturalmente de las 3 virtudes teologales. Me refiero a la virtud de la humildad. Cuando Chesterton habla del desprecio que sentimos hacia esa planta tan vulgar, tan corriente, que se llama el diente de león, esa planta que está en todos los céspedes, en todos los prados, que echa unas florecitas amarillas que después dan una inflorescencia llena de sus semillitas formando una bola que al soplarlas se expanden por todos los sitios, de ahí la clave de su éxito. Cuando dice que sentimos desprecio hacia esta planta tan corriente, nos invita a pensar si en realidad ese desprecio se debe a que consideramos que es poca cosa para lo que nosotros merecemos. Cuando describe la indignación del caballero inglés que protesta porque considera
insuficiente para él la chuleta que le acaban de servir en el club selecto al cual pertenece y le reclama al camarero diciendo, ¿es esta una chuleta digna de un caballero? El problema, nos ayuda a entender Chesterton, el problema no está en la chuleta. El problema está en el concepto que tú tienes de ti mismo. Porque esa misma chuleta, la misma, sería recibida con alborozo en la mesa de un obrero. Si tú consideras que te mereces lo mejor de lo mejor porque tú eres extraordinario, entonces en esta vida todo te sabrá a poco y es que entonces no disfrutarás de nada o prácticamente de nada. El problema, por lo tanto, no está en la chuleta, sino que está en nuestra soberbia. Esta visión de la vida, esta percepción de la humildad como aquella virtud que me ayuda a situarme tal y como yo soy, delante de lo que la realidad es de San Agustín, esa frase, Señor, que yo te conozca y que yo me conozca. Esto me ayuda enormemente cada vez que tengo la insidiosa tentación de pensar que merezco más de lo que tengo. He aprendido de Chesterton a dar gracias por el vulgar diente de león y por la no tan buena chuleta que me ponen en el plato, porque ambos son dones maravillosos que en realidad no merezco. Aunque la gran maestra de mi vida, sin mérito mío, es la Virgen María, de la cual he aprendido casi todo, en el capítulo del agradecimiento que constituye la esencia del carisma de los franciscanos de María, Chesterton no ha sido un rayo de luz ocasional que ilumina una noche de oscuridad de tormenta, sino un foco permanentemente encendido. No puede haber agradecimiento sin humildad, y no puede haber humildad sin que uno conozca quién es Dios y lo que Dios ha hecho por él y lo poco que uno mismo se lo merece. Solo así es posible vivir en un permanente asombro ante una puesta de sol, como si fuera la primera vez que la ves, aunque la estés viendo casi cada día, o darle gracias a Dios porque tienes una chuleta para comer, aunque no sea de primera calidad. La humildad precede al agradecimiento y la provoca. Dice Chesterton, siendo niños éramos agradecidos con los que nos llenaban los calcetines por Navidad. ¿Por qué no agradecíamos a Dios que llenara nuestros calcetines con nuestros pies? Esto lo dice Chesterton y nos invita, nos ayuda a darnos cuenta de que no solo debemos dar gracias por los calcetines, sino por los pies. Incluso aunque no tuviéramos calcetines o no tuviéramos los mejores calcetines del mundo. En su maravillosa biografía de San Francisco, que recomiendo encarecidamente, dice: Francisco mezcló todos sus pensamientos con su gratitud, porque había descubierto que tenía con Dios una deuda infinita. Y en otra de sus obras vuelve a este pensamiento: constituye la más alta y la más santa de las palabras el hecho de que quien sabe muy de veras que no podrá pagar su deuda, esté pagándola siempre, echando siempre cosas a un abismo sin fondo de insondable gratitud. Asombro, humildad, gratitud, tres virtudes que he descubierto más profundamente gracias a Chesterton. Pero también, como he dicho, lo considero un maestro para afrontar los tiempos confusos en los que nos está tocando vivir. Él se hizo católico porque descubrió que aquí está la plenitud de la verdad, y ya entonces se sintió decepcionado de la flexibilidad anglicana. Buscaba certezas y no relativismo, y las encontró en la Iglesia Católica. Quizá hoy esa decepción se la produciría un sector de esta Iglesia Católica tan diferente a aquella en la que él entró. Lo que decía de Cristo vale para hoy incluso más que entonces, cuando se intenta modernizar su mensaje suprimiendo aquello que no le gusta al mundo. Decía: no hay palabra de verdad en que las ideas de Jesús de Nazaret fuesen adecuadas a su tiempo y no lo sean ya al nuestro. El final de su historia sugiere quizá hasta qué punto eran precisamente inadecuadas a su tiempo. O esa otra frase sobre lo que buscaba y halló en la Iglesia Católica: no queremos una religión que tenga razón
cuando nosotros tenemos razón. Lo que nosotros queremos es una religión que tenga razón cuando nosotros estamos equivocados. Una religión donde se pueda interpretar el Concilio Vaticano II, posterior a Chesterton, en continuidad con la tradición, sin que te quieran echar de la Iglesia por ello. O donde se pueda rezar el rosario sin ser vistos como un bicho raro, como un tradicionalista enemigo de la verdadera fe. Dice: no quiero pertenecer a una religión en la cual se me permite poseer un crucifijo. Tengo el mismo sentimiento respecto a esa otra cuestión más expuesta a la controversia de los hombres, la de la Santísima Virgen. Si a la gente no le agrada ese culto, tiene razón en no ser católica, pero quiero que los que son católicos se llamen católicos, que esa idea les sea no solo grata, sino que la amen, y la amen ardientemente, proclamándola con orgullo por encima de todo. Quiero que se me permita tener entusiasmo por la existencia del entusiasmo, y no que se tolere fríamente mi mayor entusiasmo como si fuera una excentricidad personal. Un tiempo, el nuestro, que previó con temor un santo inglés que precedió a Chesterton en la conversión al catolicismo, el cardenal Newman, que inició el llamado movimiento de Oxford, que atrajo a tantos a la Iglesia Católica buscando precisamente esas certezas que encontró en ella Chesterton. Escribía Newman: agradezco a Dios vivir en una época en la que el enemigo está fuera de la Iglesia y saber en dónde se encuentra y qué se propone. Pero preveo un día cuando el enemigo esté al mismo tiempo dentro y fuera de la Iglesia. Y rezo desde ahora por los pobres fieles que serán víctimas de un fuego cruzado. Pero es en esta época, aquí y ahora, donde tenemos que amar al Señor y por amor a Él defender la fe contra los enemigos de dentro y los de fuera, con la suficiente humildad como para no creernos los salvadores del mundo, porque solo Cristo es el Salvador, y con el suficiente buen humor como para no tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos, y con la suficiente humildad para darle gracias a Dios cuando tenemos una chuleta en el plato, aunque no sea la chuleta digna de un caballero, entre otras cosas, porque no sé si aquel caballero inglés se merecía la chuleta, pero desde luego nosotros no la merecemos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web www.católicosonline.org. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.